Bueno, entonces, Ay, ya se salió la presentación, ¿verdad? sí, Miss. No sale nada. Bueno, no se preocupen, vamos a, la última vez lo vamos a ingresar, ya se está grabando, entonces les voy a pedir un favor, eviten gritar, eviten chiflar y ese tipo de esas cosas, porque la escuela nos va a regañar a todos, y yo la verdad no quiero ser regañado. Miss, ¿Qué pasó? ¿por qué cambió otra vez la contraseña? Porque Bueno, más bien la clase. la genera el sistema, pero vamos a hacer una cosa, o sea, yo voy a dejar una contraseña fija a partir de la siguiente semana, y ya, pase lo que pase. Luego ahora viene otra situación, ya va a empezar a llover, eso significa que posiblemente Se va a ir la tengamos luz. problemas de conexión, pero no hay problema, o sea, lo hacemos. Si usted los llega a desconectar la lluvia, no sé si allá está lloviendo en la de su casa. No, Miss, hay sol, mire. Por acá ya. Ay, sí, no, acá no. Acá ya. Listo. A ver, ya ahorita nos conectamos y entonces ya comenzamos porque se nos va el tiempo y los va a sacar el sistema a ustedes, ¿sale? Bien. Sí, Miss. Entonces, les comentaba nada más rápido que tenemos horario límite de 4 de la tarde para la entrega de tareas y todo eso. Si a las 4 no está, ya no está. Ah, en Miss. ¿Qué pasó? Miss. ¿Qué pasó? Ah, es que yo la mía, Miss, no la se ve que nada, nos dejó no se para ve entregar nada. el lunes, Ajá. yo la entregué como a la más o menos 2:15 o algo así. Pero el lunes no contaba, Jamie. Ay, Es a ¿en partir, serio? me refiero que es a partir de esta semana. O sea, a partir de esta semana todo lo tienen que entregar en tiempo, ¿sale? O sea, lo que ya entregaron ahorita, Entonces así ya, lo voy a calificar sin ningún problema. entonces ya valió la mía. O sea, lo que entregaron hasta esta semana, digamos, de la pasada, digamos, la tarea de que tenían que hacer del cuadro conceptual, o sea, sin problema. Sí. El día que lo hayas entregado está bien. Sí fue el viernes, pero fue a las 2:15. Bueno, vamos, ya les apareció la pantalla, ¿verdad? Sí. Eso está cargando. Ahí dice, ya apareció. Bien. Bueno, vamos a ver esto. ¿Sí la observan? ¿Sí observan la diapositiva? Ajá. Sí, Miss. Bueno, vamos entonces a manejar esto antes de que pase más tiempo. Esta semana hablamos de lo que es el bien informacional. ¿Eso a qué se refiere? Obviamente es sobre la información. Tenemos algunos elementos que tienen que ver con la cuestión de la Constitución y también algunos elementos que hay que aclarar sobre la información en específico. Ustedes ahora que hicieron la búsqueda o debieron hacerla de esta manera sobre qué es lo que regula el derecho informático o la informática jurídica, se maneja lo que es la información. Dentro de ello viene una ley que se llama la Ley del Gobierno Digital. ¿Por qué es importante? Porque va a ser base para varios aspectos. Ustedes saben que actualmente todas las bases de datos están solicitando captura o escaneo del documento escrito y subirlo, o manejarlo en PDF y subirlo a la base de datos. Esta es una gran ventaja porque se hace una base de datos global. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tenemos para en cualquier momento volver a recurrir y se queda como si fuera en una nube enorme y entonces la jalamos otra vez y tenemos el acceso. Sin embargo, también genera otras desventajas. ¿Cuáles son ellas? El que sea menos papel, sí necesitamos folios de todas maneras. Ahora, ¿qué pasa si se va la luz? Pues no puedo tener en ese momento el acceso directo sobre mi base de datos. Es lo que llega a suceder en las dependencias. Que usted está formado y resulta que en el registro público de la propiedad va a pasar y justo cuando usted va a pasar, se cayó el sistema. Bueno, ¿y ahora qué va a suceder si se cayó el sistema? Pues le van a tener que a la antigua dar un folio, sellarlo para que sea válido y ellos cargarlo. ¿Aquí qué sucede? El problema es que si ellos no lo cargan, usted tiene únicamente su folio y no se da cuenta, pues se le van a pasar los tiempos. Entonces, debe estar al pendiente de esa situación. Otra cosa, acuérdense ustedes que también hubo una reforma del precepto 16, me parece, de la Constitución, donde ya no te maneja el documento, ni el documento escrito, perdón, manejaban documentos escritos, ya no, se queda abierto. ¿Eso qué quiere decir? Incluso llegan a asimilarlo con dispositivo. ¿Dispositivo a qué se refiere? Que puede ser una memoria USB o cualquier otro elemento que vaya a la tecnología general. Bueno, una vez que ya aclaramos este punto, tenemos aquí dos derechos muy importantes que parecieran sinónimo, pero no lo son. Uno es el derecho a la información.
ese derecho a la información que abarca lo que es el derecho de propiedad sobre la información. Y el otro es el derecho uno es derecho sobre la información y el otro es derecho a la información. El derecho sobre la información abarca el derecho de propiedad sobre la información. ¿En esta a qué nos estamos refiriendo? Nos dice aquí el mismo texto. Nos dice, bueno, te está refiriendo al derecho de autor. O sea, cuando hablamos de un derecho sobre la información, nos referimos a quién lo hizo, ¿vale? Y cuando hablamos del derecho a la información, incluso yo les coloqué aquí el referente, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, perdón, del hombre aquí se quedó, específicamente el artículo 1.948, el cual habla sobre esta facultad de difundir, investigar y recibir información, es decir, a ser informado. Ustedes lo pueden ver palpado como tal en el INAI, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces yo estoy en este supuesto, pero cuando yo digo yo tengo derecho sobre la información, quiere decir que algo yo hice, o sea, yo generé un documento, generé una base de datos, generé un programa y sobre ello tengo propiedad de reproducción y explotación. Nos estamos yendo más bien a la cuestión de propiedad industrial. Pues son dos aspectos que parecían lo mismo, pero son diferentes. ¿Sale? Bueno, pasemos al siguiente punto. El siguiente punto que nos marca es que el derecho a la información tiene el deber de informar. ¿Eso qué quiere decir? Constituye la difusión e investigación de la información regulada, o sea, ya está dentro de una base de datos, la cual le dio el derecho, obviamente, aquí me equivoqué, es legalmente, así como lo relativo al acceso a dicha información, para lo que se hace necesaria la creación de fuentes de información abiertas al público. Recordarán ustedes que hace muchos años las bibliotecas eran físicas. Ahora las bibliotecas son públicas, son gratuitas y están en base de datos. Es este punto. Además, también muchas obras que tienen incluso, digamos que el derecho de autor ya se encuentra también de forma pública en la red. Bien, de ese viene otro punto muy importante y muy preciso. Ese derecho a ser informado comprende el derecho que como individuo y seres humanos se posee de ser informado acerca de acontecimientos públicos o informaciones que podrían afectar la existencia de las personas. Recordarán la semana pasada que estuvimos hablando un poco sobre lo que difunden los programas de televisión, lo que difunde la gente, los famosos youtubers, ¿no? Ese es el otro punto. Esta parte de derecho a ser informado. Sí, yo soy informado por un youtuber, pero ¿cómo sé que efectivamente ese youtuber me está dando la información adecuada y no está alterando alguna situación que yo tome uso del derecho de expresión? Fíjense, ahí entra otro derecho constitucional, el derecho a la libertad de expresión, y se termine violentando. ¿Por qué? Porque yo ya voy a actuar de la forma que él me está diciendo. Hablemos también, hace unas semanas, la alcaldesa, digámoslo así, de la Ciudad de México mencionó la cuestión esta de la inmunidad que se iban a hacer, que porque alguien difundió por vías de redes sociales que se iban a volver inmunes, que un grupo de gente infectada y los infectados iban a hacer un super show y a raíz de eso se iban a volver inmunes, ¿no? O sea, a lo mejor uno dice, bueno, si yo tengo una conciencia informada, no voy a decir, bueno, me dejo guiar por eso y voy a pagar, ni siquiera por curiosidad. Sin embargo, hay gente o población voluble para la cual esa información, en su derecho de ser informado, se está diciendo. O sea, ¿y ahí qué pasa? Ahí hay que poner límites a este tipo de situaciones, porque se generan otros problemas con el paso del tiempo, ¿no? Bien, pasemos al otro tema importante sobre esta parte que ya vamos adentrando sobre el bien de la información, que tiene que ver sobre las bases de datos. Las bases de datos que son también son ficheros electrónicos, pero ojo, o sea, no únicamente se queda en el punto de decir, ah, bueno, pues sí lo conozco, ¿no? Todos hemos estado detrás de una computadora y esa computadora todo el tiempo nos está manejando de que, le quiero insertar en un documento de Word, una tabla, le damos y le ponemos la tabla. Bueno, eso tan sencillo que nosotros ya lo manejamos es una base de datos. Cuando nosotros le damos nombre, le estamos dando la etiqueta, con cual se va a guardar en nuestra computadora, en el dispositivo electrónico, y le vamos a dar el nombre, ¿sale? Ya estamos ahí almacenando. Las carpetas son bases de datos. Bien, consultas, reportes escritos con información sumarizada es pequeña. Bueno, esas bases de datos, que pueden ser de distintas formas, puede ser un disco, puede ser en la computadora, puede ser una memoria USB, puede ser su teléfono celular, lo que sea que sirva para guardar, constituyen un conjunto de datos, documentos, obras intelectuales, material de información que son seleccionados, organizados y almacenados, en algún tipo de soporte. Lo que yo les digo, el tipo de soporte es en qué parte material va a quedar, con la finalidad de introducirlos en medios informáticos para la posterior recuperación y transmisión de la información.
Por ejemplo, ahora que entremos, obviamente, espero yo, que entren en funcionamiento los juzgados, será cuestión de ver la posibilidad de que ustedes vayan un día a observar cómo se lleva a cabo el detrás de cámaras, digámoslo así, detrás de cámaras del Poder Judicial, para que ustedes vean cómo está resguardado el material, cómo están grabando en tiempo real, qué está pasando atrás y qué están cuidando. O sea, que cuando te dicen, ¿sabes qué? O sea, las enseñas al juez o alguna de las partes que no se está escuchando. Todas esas partes, y también que les explique a ustedes cuánto les sale al Poder Judicial darle mantenimiento a su base de datos, porque esa es una parte importante que es con la que van a trabajar en su proyecto, ya lo hablaremos posterior. Bien, entonces nuestra base de datos también comprende el material electrónico necesario para el tratamiento automático y lógico de la información, es decir, el hardware o software, lo que nosotros también comentábamos la clase pasada. Tenemos adicional de estos procesos. O sea, nosotros ya vemos lo tangible, lo que nos están entregando. Sin embargo, el proceso no lo estamos observando. ¿Cuál es ese proceso? El proceso de almacenamiento, de selección y de producción de las bases de datos. Eso no lo vemos. ¿Quién lo llega a ver? A lo mejor la gente que está estudiando programador en computación o analista de computadoras o cualquier tipo de estas personas, lo ven más tangible, que incluso llegan a ver, bueno, todavía, yo les decía la vez pasada, al modo antiguo, ¿no? Abre el sistema operativo, en el sistema operativo dale los comandos directos para ver qué le está sucediendo a la base de datos que no te permite el acceso o que te creó un virus, pero tú lo puedes abrir desde el sistema operativo. O sea, no lo puedes abrir visual así derecho donde está el icono de acceso directo, pero sí lo puedes abrir desde la tarjeta. Y entonces ahí tú puedes observar qué está sucediendo y cómo reprogramar el sistema para que maneje todo y que te recupere la información. Que eso es algo muy benéfico. Cuando ustedes dicen, es que mi computadora ya no sirve, la voy a formatear. Ok, ¿qué es el formateo? Es darle reiniciar a todo tu sistema aparentemente. Y cuando tienes tú un buen técnico, digamos en informática, un buen técnico en sistemas, al que le llevas tu computadora, él lo primero que te pregunta es, ¿qué quieres recuperar? ¿Qué archivos te interesan para recuperar? Porque quizás no todo se pueda recuperar. No, pues a mí me interesa perfecto. Entonces vamos a hacer una submemoria y de ahí te voy a jalar toda esa parte y sin problema. Bueno, aquí está. Los autores de las bases de datos, como cualquier obra, son objeto de protección por las normas de la propiedad intelectual. Aquí les tengo en específico el referente del artículo 5 de la Ley Federal de Derecho de Autor. O sea, ustedes ya la tienen ahí. Se va a estar mencionando posteriormente y lo van a estar trabajando ustedes en el proyecto integrador, pero aquí ya está en específico, ¿vale? Entonces, ahí está esa parte. La parte de diseño, por ejemplo, nosotros como abogados, ¿qué podríamos hacer? Dirían ustedes, pero yo, maestra, quizás yo no voy a participar en la creación de una base de datos. ¿Cómo sabes que no? En algún momento si te preparas, por ejemplo, para decir, vamos a hacer un mapa curricular de una licenciatura, de la licenciatura de Derecho, el cambio del mapa curricular es una base de datos. Y eso que vas a hacer es un proceso. Y tú tienes que ir generando tus subprocesos en un dispositivo de almacenamiento. Y ahí lo vas a poder ocupar para esto, para algunos otros puntos. Su tesis, supongamos, ¿no? Tienen su tesis 1, tesis 2, su borrador, su revisión, su tesis 3, su cambio de nombre. Eso es una base de datos, ¿vale? Entonces, en esta parte de la elaboración de la base de datos tenemos aquí estos aspectos que quiero que lo consideren porque cuando trabajen su proyecto se los va a pedir. Por ejemplo, está aquí esta parte, elaboración de la base de datos. ¿Cómo se crea? Se diseña, hay un diseño estructural, es decir, primero se determina cómo va a hacerse, o sea, qué es lo que se necesita para esa base de datos. Después viene la selección y almacenamiento de los datos. De esa búsqueda, o sea, de este esquema que yo ya tengo. Ahora, ¿qué necesito para colocarlo? Y después viene, ¿qué de esto que ya tengo voy a modificar? O sea, si es lo que la gente realmente quiere o no lo necesita. Bien, ¿eso de qué depende? Muchas veces de la cuestión del presupuesto o de los fines del proyecto. La actualización, ¿qué pasa con ello de la actualización? A lo mejor lo que yo estoy manejando no es funcional, lo que yo les decía hace un rato con las bases de datos del Poder Judicial. O sea, yo en alguna ocasión platicaba con una de las personas que está a cargo precisamente de todo el material, de, digamos, intangible de la base de datos y él decía, ¿sabe qué, licenciada? Lo que es muy caro aquí es el cuarto en donde se va a almacenar, porque si se llega a filtrar cierta humedad o se llega a filtrar cierta situación, me va a arruinar todo.
y no tenemos memoria, y la memoria está en la base, en la nube, dura un determinado tiempo pequeñito. ¿Por qué? Porque el servidor que se contrató es fulano de tal, y este servidor no nos está dando una amplia variedad para tener mucho soporte en cantidad, digamos, grande de expedientes o de actuaciones o todo lo que usted quiera verle, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte, ¿no? ¿Qué tenemos que actualizar de esta situación para poder llevarlo a cabo? Bien. Y después la complementación. ¿Necesitamos nosotros algún otro punto o es suficiente ya con lo que está? Si sí, pues lo complementamos y lo volvemos a presentar. ¿Sale? Ahí no te duermas, Airy. No, Yo sé que está muy interesante esto. no. Ay, cállate. Ok, estaba enamorada de Gilmar, entonces por eso estaba así. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este punto? Vamos, son términos básicos, obviamente, de cuestión informática. Nosotros no nos vamos a adentrar a lo que sería una licenciatura en informática como tal. Simplemente son necesarios para nuestro efecto jurídico. Para lo demás, ya, hasta ahí nos quedamos. Bien, de ahí va a venir el fundamento. O sea, yo ya les hablé de un derecho a ser informado, ya les hablé de un derecho a la propiedad de la información, pero ahora nos faltan los artículos. Yo les decía aquí esta parte, ¿no? Preceptos constitucionales y derecho a la información. Tenemos de entrada 2. ¿Cuáles son ellos? El artículo 6 de la Constitución y el artículo 16. En el artículo 6 de que, perdón, el 28, el 6 de la Constitución, que nos va a abordar lo siguiente. Ustedes de todas maneras lo van a tener que volver a revisar, pero nos dice lo siguiente en el artículo 6. Nos dice, se desprenden primero dos principios. El primero hace referencia a la libre manifestación de las ideas, que desde la creación de nuestra Constitución rige el contenido de ese mandato. O sea, lo que yo les decía, parte de la libertad de expresión. Pero recientemente, en el 2007, se integra para precisamente la cuestión informática el derecho de acceso a la información pública gubernamental. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí viene lo de la ley del gobierno digital. De aquí, de este artículo 6, cuando hablamos del derecho al acceso a la información pública. Que eso, obviamente, yo se los reitero, está de la mano con la libertad de expresión, sí, o sea, está ahí, pero también está de la mano con el derecho a la intimidad, o sea, no violentar lo que no te corresponde. Incluso cuando vas a comunicar, ¿qué es lo que frecuentemente tienen los periodistas? ¿Qué hacen los periodistas? Hablan de alguien o de algo sin tener el derecho de hacerlo. O sea, ¿cómo voy a tener el derecho? Pues consúltale, pero pues si por eso es mi paparazzi, ¿no? ¿Qué pasó, Gilmar? Bueno, ahorita hay digamos, un buen pleito por ahí entre un periodista que se llama Juan Francisco Sea y Miguel Barbosa, precisamente por lo que comentaba, pues ahí se andan atacando como que en Twitter, y de hecho sí ya van a llegar como que a consecuencias legales, más que nada porque Juan Francisco Sea, no sé, yo creo que la demanda sería por daño moral, por el hecho de que Barbosa, por ejemplo, que se ha enriquecido de manera ilícita, que tiene intereses económicos y así. Esa era mi aportación. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó? Ya se va a cortar el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Es que me estaba diciendo Lupita que no la deja entrar. Pues dígale que pues porque llegó tarde, No es porque ni siquiera me parece que está aquí solicitando que quiera acceso. Pues es que así me mandó un WhatsApp. entonces está mintiendo. Está mintiendo. Ya terminó de comer. Bueno, Raúl, así me dijo. Bueno, pues dígale que ya no le vamos a dar acceso porque ya se va a cortar nuestro tiempo en Zoom, pero que no hay problema, le mandamos la diapositiva. Entonces, esta parte no que vino yo a clases, decía no vino a del clases. artículo 8 tiene que ver con el derecho de petición, o sea, esa situación. Acuérdense ustedes que esta parte quiere decir que se realiza por escrito, que sea de manera práctica y respetuosa, y en materia política únicamente los ciudadanos mexicanos pueden hacer uso del derecho. Pero si se dan cuenta, aquí viene todavía que se realice por escrito. O sea, sin embargo, tenemos que el derecho de petición es extensivo, ¿vale? ¿Qué pasó? Bien. Bueno, hasta aquí me voy a quedar yo por la sesión de hoy. La última parte de esto se refiere a lo que es la tarea. La tarea 2 que ya tiene encargada. Sí, por favor, les reitero la situación. Yo la recibo hasta las 4 de la tarde. Yo de las 4 a las 5 van a tener ustedes sus calificaciones el día viernes. ¿Cuándo tenemos que mandarla? Este viernes 29 de mayo, viernes 29 de mayo. Entonces, Mejor, junio. Tienen el documento y ya les puse ahí las categorías, aquí está. Es lo único que quiero. Lo resumen así chiquitito, ya tienen las hojas, son como 8 páginas, Raúl, no te estés quejando. Entonces, a ver, nos dejas buena tarea,
Sí, ya sé que tienen mucha tarea y van a tener mucho más. Entonces, Voy a hacer una huelga virtual, ¿ok? Sí, Miss. ¿Mande? Nos unimos a la huelga. Ah, pues cuando sean trabajadores tendrán el derecho de unirse. Sale. Cuando son trabajadores no tienen derecho. Bueno, ¿Y los estudiantes de la UNAM cómo se hacen huelga? Actividad a las 4 de la tarde. La espero hasta las 4. 4, 1, 2, 3 y siguientes ya no es calificada. Por Classroom, ¿verdad, Miss? Sí, por Classroom, por favor, Alitzel. Bueno, Ok, gracias. ninguna otra duda en mi aportación, ¿verdad? No, Miss. No. Dale, cuídense mucho y nos vemos el otro miércoles más bien. Bye, Miss. Y cualquier cosa, por favor, claro. Hasta luego. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, hasta luego. Dale, bye. Ok. Yo creo que ya no nos grabamos, ni modo. Apenas me di cuenta.